Bienvenidos una vez más, continuando con el programa de la Diplomatura de Musculoesquelético de Sopedia. En este caso vamos a hablar de lesiones ligamentarias del tobillo. Nuevamente soy el doctor Rodrigo Re, especialista en diagnóstico por imágenes, doctor en medicina y estoy a cargo del área de imágenes musculoesqueléticas del Sanatorio Allende de Córdoba, Argentina. El objetivo de la clase es principalmente hablar de los protocolos de imágenes de resonancia magnética, hacer un repaso de la anatomía normal y patología de los tendones y ligamentos del tobillo y del pie y mostrar algunos ejemplos de patología frecuente. Hablamos del protocolo de resonancia magnética porque va a ser el método GOL estándar para poder buscar patología ligamentaria y tendinosa. Se puede ver muy bien con ecografía algunos ligamentos y algunos tendones, pero la resonancia magnética va a ser el patrón de oro para el diagnóstico de estas patologías. En la resonancia para el estudio del tobillo, del retropié y del medio pie, el paciente debe permanecer en decúbito supino, colocando el malleolo interno en el centro de la antena y con el pie relajado, habitualmente de 0 a 20 grados de flexión plantar y 10 a 30 grados de rotación externa. Acá en esta imagen del resonador estamos viendo una antena dedicada de 8 canales para tobillo. Miren la disposición que tiene, como si fuera una L, para que uno pueda colocar el pie en esa zona y pueda adquirir una muy buena imagen. Cuando se estudia el antepié y el medio pie, el paciente puede permanecer en decúbito supino con las rodillas flexionadas o en prono y con los pies en flexión plantar y los dedos en el centro de la antena, utilizando la misma bobina que lo hacemos colocando el pie únicamente en esta zona. Las secuencias de rutina que vamos a utilizar van a ser secuencias STIR o densidad protónica con supresión grasa en los tres planos, sagital, axial y coronal, y un T1 como reparo anatómico que va a ser también los mismos tres planos, sagital, axial y coronal. Esto es un protocolo estándar de uno de nuestros resonadores del centro donde yo trabajo y el tiempo de demora aproximado son de unos 15 a 18 minutos si el paciente colabora en todas las secuencias y no tenemos ningún tipo de movimientos. Lo hacemos con un espesor de corte de 3 milímetros, un intervalo entre corte y corte de 0,6. La cantidad de corte de cada una de las secuencias van entre 18 y 20, dependiendo de la contractura física del paciente. Y estos son los tiempos de repetición y los tiempos de eco de cada una de las secuencias, de las secuencias STIR y de las secuencias T1. Y en el STIR vamos a poder identificar edema óseo y diferenciación de intensidades para poder encontrar patología. Y en el T1 vamos a hablar digamos, de la morfología normal y también podemos encontrar patología principalmente ligamentaria. Esto es cómo vamos a planificar nosotros el plano axial, porque es muy importante saber y reconocer que el axial de tobillo va a ser diferente al axial de pie. Y si nos fijamos, miren la imagen que vamos a obtener de lo que es el axial de tobillo, cómo el licenciado va a planificar los 22 cortes en este caso, siguiendo la línea de la articulación tibio-astragalina, y cómo vamos a planificarlo en el eje sagital para ver cómo vamos a cortar cada una de las estructuras. Fíjense que tiene una inclinación que va desde la parte posterior del calcáneo un poco más baja que la parte anterior del medio pie para ir adquiriendo las imágenes en esta dirección y vamos a obtener esta imagen que estamos viendo acá abajo en secuencias de STIR y en secuencias T1. El estudio de rutina del pie, también dijimos que se podía hacer con la misma bobina, pero solo colocando el medio pie y el antepié dentro de la antena. Estas van a ser las imágenes que vamos a obtener. El protocolo es similar porque tenemos las mismas adquisiciones y vamos a tener la misma cantidad de cortes y los mismos intervalos entre corte y corte. Pero acá es la diferencia que recién hablábamos de cómo va a ser la disposición para el plano axial que vamos a tener del medio pie y del antepié. Fíjense cómo inclinamos siguiendo la dirección de los metatarsianos del segundo, tercero, cuarto y quinto. Y también en el plano sagital vamos a tener una inclinación que, si nos fijamos del sector posterior, está más alto que el sector anterior y cómo es la disposición para poder ver muy bien la totalidad de los metatarsianos. Una vez aclarado eso, decimos también que podemos hacer resonancia de tobillo en resonadores que no tengan antena dedicada. Vamos a poder adquirir una imagen, pero no es tan diagnóstica como las que son con antenas dedicadas. Vamos a tener esta imagen, que fíjense que el paciente
presenta un pie en extensión y bueno, perdemos un poco la anatomía normal, pero se puede llegar a hacer diagnóstico si es que no tenemos una antena dedicada. Esta es la antena que decíamos que es más estable, que tenemos la disposición de 90 grados donde ingresa el tobillo y podemos hacer muy buena imagen. También si no tenemos esta antena podemos utilizar una antena por ejemplo para rodilla, que también va a ser más confortable y no va a quedar el pie colgando y libre y no lo tenemos que hacer con la antena propia del resonador. Bueno, una vez hablado del protocolo vamos a hablar de la anatomía normal. La anatomía normal, vamos a primero comenzar con los ligamentos. Vamos a tener un complejo ligamentario externo y un complejo ligamentario interno. Es una articulación muy compleja porque tiene la unión de muchos huesos y cada uno de estos ligamentos se va a llamar con el nombre del hueso que comienza al hueso que finaliza. Entonces eso nos va a simplificar un poco el nombre de cada uno de estos ligamentos. Comenzamos con la región externa. En la región externa tenemos que poder reconocer 5 ligamentos. Los ligamentos van a ser el ligamento tibio-peroneo anterior, que es la finalización de la sindesmosis hacia el sector anterior, y el ligamento tibio-peroneo posterior, que es también la finalización de la sindesmosis en el sector posterior. Hacia adelante y ya desde el peroné vamos a tener un ligamento peroneo astragalino anterior que va del peroné al astrágalo, como el nombre lo dice, un ligamento peroneo calcáneo y un ligamento peroneo astragalino posterior. Acá vamos a hablar del ligamento tibio peroneo anterior, es este que dijimos que era la finalización de la sindesmosis en el sector anterior. Se extiende desde la tibia al peroné en sentido descendente, posee un número variable de fibras, entre 3 y 4 separadas por un tejido graso, y posee una banda sagital separada del resto de un máximo de 3 milímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos imágenes que son hiperintensas, que no tenemos que confundir con patología, sino que tenemos que reconocer que está rodeado de grasa y que el número de fibras es variable. El ligamento interóseo, que es la sindesmosis propiamente dicha, se extiende de la escotadura peronea de la tibia hasta el peroné en sentido descendente, ocupando el espacio interóseo, que es como estamos viendo aquí en esta zona. Puede tener diferentes direcciones de la ubicación y si tenemos la tibia y el peroné en el preparado anatómico vemos cómo es todo esto amarillo que está uniendo un hueso con el otro. Es multifascicular y es inferior a la membrana interósea. El ligamento tibio peroneo posterior se extiende del margen posterior de la escotadura peronea en la tibia hasta la fosa malleolar del peroné. Es superficial al ligamento transverso. Es importante poder diferenciarlo porque el ligamento transverso va a ser otro que vamos a poder identificar. Su margen superior está cercano al ligamento interóseo y es esto que estamos viendo ahí en esa zona. También se puede ver muy bien en los planos coronales como estamos viendo acá y en el preparado anatómico como vemos el ligamento tibio peroneo posterior. El ligamento transverso es el componente profundo del ligamento tibio peroneo posterior. O sea, al anterior tiene, que recién veíamos que es el tibio peroneo posterior, tiene un reforzamiento que van a ser sus fibras profundas que se va a llamar ligamento transverso. Discurre en sentido horizontal. Este es el tibio peroneo posterior y ese va a ser el ligamento transverso. Es este que estamos viendo acá en el preparado anatómico. Es este que se ve muy bien en secuencia T1. Y vamos a tener que diferenciarlo a los dos, porque cada uno tiene una patología específica. El ligamento transverso también lo podemos encontrar, que es ese triangulito, en los cortes sagitales, en secuencias con supresión grasa o en secuencias T1, y también lo vamos a ver muy bien en el plano axial. La patología que puede llegar a presentar, podemos ver algunos ejemplos, como por ejemplo edema óseo con contusiones óseas en esta zona, y acá hay distensión del ligamento tibio peroneo anterior. Los ligamentos peroneos, ahora astragalino anterior, el peroneo calcáneo y el peroneo astragalino posterior, van a ser verdaderamente los que van a formar el ligamento lateral externo. Pero vamos a hablar del primero, que es el peroneo astragalino anterior. De nuevo decimos que va desde sus huesos, los nombres van de hueso a hueso, peroné al astrágalo en el sector anterior. Es un fascículo corto y aplanado, como estamos viendo acá.
Se inserta en el borde anterior del malleolo peroneo y se dirige al borde externo del astrágalo, donde hay una tuberosidad propia para esa inserción, y puede estar dividido en dos fascículos superior e inferior. Se ve muy bien por ecografía, lo podemos identificar muy bien por ecografía. Es una banda ligeramente hipericoica en relación al resto y vamos a ver que une los dos huesos sin nada interpuesto entre la grasa y el ligamento. Cuando esta grasa está obliterada y se la ve anecoica, hablamos de que hay patología, por lo menos por un signo indirecto. Y acá lo estamos viendo nuevamente con la flecha roja y acá lo vemos con la punta de flecha negra bien gruesita. El ligamento peroneo calcáneo, y lo vamos estudiando en este orden porque es como es la disposición que van teniendo, se inserta en el borde anterior inferior del malleolo externo y se dirige hacia atrás y abajo. Se ubica en profundidad a los tendones peroneos. Ese es el ligamento y esos son los tendones peroneos. Ese es el ligamento y esos son los tendones peroneos. Y ese que está ahí en rojo es el ligamento y estos que están por fuera son los tendones peroneos. Tiene una apariencia de un cordón grueso. Y por último, en la parte externa tenemos el ligamento peroneo astragaliano posterior. Es grueso y muy resistente desde el malleolo externo hacia la cara posterior del astrágalo en dirección horizontal y puede tener una apariencia heterogénea por la presencia del tejido graso entre sus fibras. Lo vamos a ver en esta disposición, que lo vemos con la flecha roja. Aquí ya se hace más profundo. Lo podemos ver también en los cortes coronales, como estamos viendo ahí en esa zona, y en el preparado anatómico, como lo vemos con la flecha roja. Con respecto a la región interna, va a ser muy difícil poder diferenciar el conjunto de ligamentos que se presentan en esta zona. El conjunto, ¿por qué? Porque a este conjunto lo vamos a llamar ligamento deltoideo y va a tener 5 componentes que son muy difíciles de poder diferenciar en la resonancia. Lo podemos hacer, sí, pero bueno, tenemos que prestar mucha atención. Vamos a tener de adelante hacia atrás, vamos a tener el primer ligamento que se va a llamar ligamento tibio escafoideo. El segundo va a ser el ligamento tibio sprint. ¿Y por qué sprint? Porque abajo vamos a tener un ligamento que se llama planto calcáneo escafoideo o ligamento sprint, que es el que nos va a dar el arco del pie y es a donde va a llegar la inserción del ligamento tibio sprint. Entonces ya tenemos 3 componentes ahí. El cuarto componente va a ser el ligamento tibio calcáneo y el quinto componente va a ser el ligamento tibio astragalino en esta región más posterior. Vamos a ver cómo se ven por resonancia magnética. Vamos a poder dividirlo en haces profundos y superficiales. Son intraarticulares y están recubiertos por sinovial. Se dirigen desde la cara interna del malleolo interno hasta la superficie interna del astrágalo y entre sus fibras se interpone tejido adiposo que le da apariencia estriada. Es esto que estamos viendo aquí en esta zona. También lo vemos acá en esta zona un poquitito más acostado todavía y es esto que se ve y se dibuja en esta zona en un corte axial. Fíjense cómo hay imágenes hiperintensas en su interior, que es la estriación que presenta por la interposición de la grasa que hablábamos anteriormente. El posterior es el ligamento, el tibio astragalino posterior, es el más grueso y fuerte de todos y se visualiza así en el preparado anatómico. Este es el ligamento planto calcáneo escafoideo, el ligamento sprint, que es el estabilizador del arco plantar. Es un ligamento que tiene una clínica cuando tiene patología muy específica y los traumatólogos cuando van a solicitar el estudio de este ligamento, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer un estudio muy selectivo de este ligamento porque no se puede ver en cualquier resonancia magnética, tenemos que ir a buscarlo por la inclinación y la disposición que tiene. Acá es una resonancia en una secuencia T1 que es muy poco anatómica porque lo que hicimos fue ir a buscar el ligamento de sprint y este es el escafoides y fíjense cómo empiezan a aparecer puntitos hipointensos en esa región interdigitados con este tendón que es el tendón tibial posterior. Acá siguen apareciendo más puntitos, esto va desde la parte más anterior hacia la parte más posterior y cómo se empieza a visualizar el ligamento tibio sprint. Acá están todos los haces del ligamento. Esto es si lo viéramos en un eje que le vamos a llamar transversal porque es como la disposición que lo presenta. Y este es el más anatómico que podemos llegar a encontrar,
que es multifasciculado, y esto es el escafoides, y esta es la parte del calcáneo, y vemos cómo tiene esta disposición. Entonces, cuando nos pidan patología del ligamento tibio-sprint, podemos hacerlo con microbobina y localizado con una investigación específica para este ligamento. Una vez que vimos ya el protocolo de resonancia, vimos parte de la anatomía normal que tenemos que reconocer, vamos a ir a ver las principales patologías. Las principales patologías del tobillo y del pie empiezan con el esguince. ¿Y el esguince qué es? La lesión del ligamento. La lesión ligamentaria la vamos a clasificar como grado 1, que va a ser una elongación con microruptura, grado 2 con ruptura parcial y grado 3 con ruptura completa. Entonces el esguince externo, que el pie va hacia adentro y los ligamentos laterales van a ser los que van a sufrir, vamos a tener del tipo 1 al tipo 3, como decíamos, con el tipo 1 un ligamento elongado y estriado, el tipo 2 un ligamento roto, que van en orden desde anterior a posterior, y en este caso tengo ruptura del tibio peroneo anterior y del peroneo astragalino anterior y del peroneo calcáneo, y el tipo 3 con ruptura de los tres ligamentos peroneo astragalino anterior, peroneo calcáneo y peroneo astragalino posterior. La resonancia es en la actualidad la técnica de elección para estudiar las lesiones de los ligamentos del tobillo y la sindesmosis tibio-peronea. Acá vamos a poner algunos ejemplos, son tres pacientes diferentes en cortes axiales en secuencias con supresión grasa, densidad protónica. El grado 1 va a ser un ligamento íntegro, rodeado por líquido, por edema o por hemorragia y pérdida del plano grasoso alrededor. Vemos ahí en esa zona cómo está rodeado por líquido. Vamos a hablar de una distensión. El grado 2, el ligamento es irregular e hiperintenso con cambios inflamatorios más severos. Todavía se puede llegar a visualizar algo del ligamento y no hay tanta separación tibio-peronea, y vamos a hablar de un grado 2. Y el grado 3 hay una discontinuidad completa con ruptura de las fibras y vemos importante edema y líquido a su alrededor. El esguince grado 2, un ejemplo también vamos a poner del ligamento deltoideo, o sea, el deltoideo puede presentar grado 1, grado 2 y grado 3, pero lo que pasa es que no podemos diferenciar cada uno de los haces o de los componentes del ligamento deltoideo, pero sí vamos a ver edema óseo con un foco de osteocondritis y edema óseo también en el astrágalo, y vemos un ligamento bastante globuloso, hiperintenso, y que podemos hablar de que ahí tenemos alguna patología como un esguince o hasta con ruptura parcial. Pasamos a las tendinopatías. La lesión que vamos a tener que reconocer va a ser tinosinovitis, que va a ser inflamación de la vaina. Tendinitis va a ser tendinitis o tendinopatía propiamente dicha, va a ser inflamación del tendón. Ruptura del tendón, y vamos a dejar un apartado específico para el tendón de Aquiles. En la resonancia, que vamos a encontrar cada uno de estos. En la tendinosis vamos a ver líquido en la vaina rodeando el tendón, preferentemente en las secuencias T2 o sensible a los líquidos. En la tendinitis vamos a ver engrosamiento focal o fusiforme, hiperintenso en secuencias T2. Y en la ruptura del tendón va a ser mejor visualizado en imágenes axiales T2. Y también se observa mejor en imágenes sagitales en corte fino de 2 milímetros. Pero hay tres apartados que tenemos que reconocer que pueden llegar a simularnos patología en la resonancia magnética. El primero va a ser el fenómeno de ángulo mágico. Cualquier estructura, sea tendón, sea ligamento o lo que estemos estudiando, que esté orientado a 55 grados del gantry, del resonador, nos puede simular líquido en esa zona y nos puede confundir con patología a su alrededor. Esto se da principalmente en el tendón tibial posterior. El segundo, que tenemos que reconocer que hay líquido si no ven los tendones flexores, y ese líquido puede ser normal. Entonces no hay que siempre poner el sello de que hay una patología, porque esos tendones flexores pueden tener líquido normalmente. Y la tercera son las inserciones distales, que pueden ser globulosas, como gorditas, como infladas, y principalmente se da en el tendón tibial posterior también, y no tenemos que confundirlo con patología, sino que acompañar la clínica con las imágenes para poder decir si hay o no una lesión en dicha región. Esto es lo que nosotros vamos a ver en un corte axial T1 de una resonancia magnética, y lo que vamos a ir a buscar son el componente anterior de los tendones, tendón tibial anterior, tendón extensor propio del hallux y el tendón extensor común de los dedos. En el compartimento anterior, en el compartimento medial vamos a tener el tendón tibial posterior,
el tendón flexor propio de los dedos y el tendón flexor común del hallux. El compartimento externo vamos a tener los tendones peroneos y el compartimento posterior vamos a tener el tendón de Aquiles. Esto es lo que vamos a ver. También una representación tridimensional, tendón tibial anterior, extensor propio del hallux y extensor común de los dedos. El 4 va a ser el tendón tibial posterior en una vista medial, el flexor común de los dedos y el flexor propio del hallux. El 7 va a ser el tendón de Aquiles. El 8 va a ser el peroneo corto, que va por dentro, y el 9 va a ser el peroneo largo, que va por fuera. Esto es lo que recién hablamos, el compartimento anterior, el compartimento medial, el compartimento lateral y el compartimento posterior, con cada uno de los componentes que incluyen esos compartimentos. Entonces vamos a hablar del tendón tibial posterior. La exploración va a ser preferentemente en el plano axial y sagital en secuencias ponderadas en T2, y también tenemos que incluir sí o sí la vista de la inserción distal. El flexor largo de los dedos y el flexor largo del hallux, la patología es menos frecuente. Las lesiones de estos tendones se asocian al síndrome de atrapamiento posterior, preferentemente por la presencia de un ostribunon o por un proceso de estieda. El tendón tibial anterior, la ruptura suele ser localizada entre el retináculo extensor y su inserción a nivel de la primera cuña, y los tendones peroneos poseen vaina sinovial común que están separados por el tubérculo peroneo del calcáneo, y la patología más frecuente es la luxación. Esto es para que nosotros nos pongamos y nos ubiquemos de cuál va a ser la patología principal que va a tener cada uno de estos tendones. Y acá estamos viendo, por ejemplo, un corte axial de secuencias ponderada en densidad protónica con supresión grasa, donde vemos mucho líquido alrededor de los tendones peroneos, y también vemos engrosamiento de la vaina sinovial con tabiques formados en su interior. Aquí en esta zona vemos líquido rodeando el tendón tibial posterior. No, perdón, este es el flexor largo del hallux, y acá vemos también líquido a nivel del flexor largo del hallux. Esto de nuevo otro ejemplo, otra corte de resonancia magnética con el preparado anatómico azulado, donde está la ubicación de cada uno de los tendones tibial anterior, el extensor largo del hallux, el extensor común de los dedos, tendón tibial posterior, el flexor largo de los dedos, el flexor largo del hallux, el peroneo corto, el peroneo largo y el tendón de Aquiles. No olvidarnos que acá está graficado y aparece, hay un tendón accesorio, de un músculo accesorio que no todas las personas lo tienen, que es el músculo plantar delgado, va sobre el lado interno, el lado medial, y hay que saber que existe para no confundir de que hay una ruptura parcial del tendón de Aquiles debido a la presencia del músculo plantar delgado. Esto de nuevo otra vez el ejemplo de los tendones del compartimento medial, que desde más anterior a posterior vamos a hablar del tendón tibial posterior, el que termina en escafoides, el flexor común de los dedos y el flexor propio del hallux, y cómo lo vamos a ir viendo su pasaje por resonancia magnética. Y también en este es un corte coronal y en este es un corte sagital. Vamos a hablar de la patología, del primero, que es el tendón tibial posterior. Podemos hablar de tenosinovitis. Se ve muy bien por ecografía, como estamos viendo acá en este corte ecográfico. Hay que poner el transductor siguiendo el eje del tendón tibial posterior, acordarse de las inclinaciones que presenta para poder llegar a encontrarlo. Y hay que acordarse también de no comprimir mucho con el transductor, porque vamos a hacer que ese líquido se disperse y no lo veamos alrededor del tendón, sino que se va a ir a proximal o a distal y no lo vamos a poder identificar. Entonces acá estamos viendo líquido, no hay hipertrofia sinovial, es un líquido solamente inflamatorio, y lo hacemos el estudio por resonancia magnética, vemos también el líquido, vemos el líquido y vemos el líquido en los tres planos, coronal, axial y sagital. La tendinosis del tendón tibial posterior, que va a ser la ruptura parcial intrasustancia. Vemos también acá un tendón engrosado, globuloso, con cambio de señal intrasustancia. Y también lo podemos llegar a ver en un engrosamiento en los cortes sagitales. Y acá tenemos una secuencia T1, donde se ve el tendón globuloso, una lámina de líquido a su alrededor, pero no podemos identificar bien la lesión intrasustancia. Entonces, siempre hacer dos secuencias por lo menos, una sensible a los líquidos y una secuencia T1 que sea anatómica. La ruptura parcial crónica del tendón tibial posterior, donde vemos prácticamente un adelgazamiento, un tendón hipotrófico y muy hipoplásico, no se lo logra identificar o diferenciar de la estructura ósea porque está pegadito ahí en esa zona. Fíjense lo que queda nomás acá y son haces muy chiquititos los que quedan todavía indemnes.
Hay variantes anatómicas que tenemos que reconocer porque son más frecuentes de lo normal, y es que el hueso escafoide puede tener diferentes tipos de morfología, y hay una tipo que es la tipo 2 que tiene un osículo accesorio, osículo escafoideo o navicular, como también podemos nombrar este hueso. Ahí va a ser la inserción del tendón tibial posterior y puede ser que el paciente presente dolor y patología ahí en esa zona, y vamos a poder identificarlo con cambio de señal en la secuencia sensible de los líquidos, que va a ser edema en esta zona y cambios inflamatorios a su alrededor. Y si ya llegamos a ver lo que en la secuencia T1 se encuentra hipointenso ese fragmento, ese osículo accesorio, ya estamos hablando de una patología más crónica. Se puede acompañar de gangliones o quistes sinoviales alrededor de la vaina del tendón tibial posterior, como estamos viendo acá en los planos coronales y también en los planos axiales. Se ve muy bien los gangliones intraóseos, se pueden llegar a punzar por guía ecográfica y ayudamos al paciente. Vamos a hablar también de la patología de la tenosinovitis del tendón flexor propio del hallux. Es la principal patología que presenta el flexor propio del hallux. No hay tanta ruptura del flexor, sino es más un cuadro inflamatorio. Y lo vamos a ver como cualquier patología inflamatoria de los tendones, con líquido a su alrededor y abundante cantidad de líquido, como estamos viendo acá en el corte axial, acá en los cortes también son axiales pero más distales, y acá como lo estamos viendo en una secuencia de densidad protónica con supresión grasa en un corte sagital. Los tendones del compartimento externo, que van a ser el peroneo corto y el peroneo largo, es como estábamos viendo la disposición, como dijimos anteriormente, uno superficial al otro, y esto es como lo vamos a ver nosotros en el preparado anatómico, cómo lo vamos a ver en un esquema, una representación gráfica con un volumen rendering, y cómo lo vamos a ver en las secuencias de resonancia magnética, el pasaje de los dos tendones y la inserción del tendón peroneo corto en la base del quinto metatarsiano, y el peroneo largo como hace su flexión y su curva y va a dirigirse hacia la base del primer metatarsiano. Podemos tener tenosinovitis. Recordemos la gran cercanía que tiene con el tendón peroneo calcáneo, entonces también puede presentarse junto con patología del peroneo calcáneo. ¿Y cómo lo vamos a ver? Rodeado de líquido a su alrededor, con engrosamiento de la vaina. También podemos tener hipertrofia sinovial, como estamos viendo en este caso. Es un sitio que le gusta mucho a la patología reumatoidea, entonces vamos a tener que saber reconocer que hay patología asociada, no solamente a un cuadro inflamatorio, sino que hay hipertrofia sinovial. Las lesiones pueden darse también asociadas a fracturas del calcáneo, luxaciones o atrapamientos de los peroneos. También pueden producirse lesiones parciales o totales. Lesión de split intratendinosas, son lesiones verticales que se dan generalmente a partir de la punta del malleolo externo. Y acá, como estamos viendo, son un poquitito viejas las resonancias, pero se ve muy bien cómo está globuloso, engrosado y que tiene cambio de señal en su interior, tanto en esta zona como a distal y a proximal. Y ahí estamos viendo que es un tendón que se está lesionando en varias regiones y está sufriendo desde adentro hacia afuera y se encuentra próximo a una ruptura completa. Acá tenemos otro ejemplo donde ya hay una ruptura del parcial del tendón peroneo corto. Fíjense cómo está marcadamente aplanado ya, ha perdido su morfología fusiforme y está englobando al tendón peroneo largo, y acá seguimos los cortes para abajo y prácticamente se ve muy poquitito de su señal hipointensa y hablamos de que hay una ruptura parcial de este tendón. Acá también vemos una, pero del peroneo largo, la lesión en su interior e intrasustancia. Si seguimos para abajo y fíjense cómo va cambiando la dirección, acá se ve bien el peroneo corto, y el peroneo largo en esta zona presenta su patología. En secuencia T1 el peroneo corto lo vemos bien, el peroneo largo está engrosado, globuloso y con cambio de señal en su interior, como vemos también aquí se lo encuentra hiperintenso y tiene su patología intratendinosa. Podemos tener otra variante anatómica que va a ser un tubérculo peroneo del calcáneo, y este tubérculo lo que hace es encontrarse justo en el lugar del pasaje de los tendones peroneos y puede ir produciendo cambios inflamatorios hasta ruptura de los mismos. También podemos tener que la vaina de los tendones peroneos, como es comunicada de los dos, se rompa por patología, preferentemente en pacientes que hacen atletismo o demandan mucho esfuerzo de lo que es el tren inferior, y podemos tener ruptura de esa vaina sinovial y una luxación lateral del tendón peroneo largo.
Se ve muy bien también por ecografía y lo podemos hacer el estudio dinámico, cómo se produce la luxación, se siente hasta un chasquido. Y acá estamos viendo cómo queda el tendón peroneo corto y el tendón peroneo largo se ha luxado en esta disposición. Y acá lo vemos también cómo el peroneo corto viene por atrás y el peroneo largo se ha luxado hacia anterior. Como dijimos también, igual que el tendón tibial posterior, los tendones peroneos se pueden asociar a gangliones sinoviales o quistes sinoviales y también vemos la misma imagen hiperintensa en secuencia sensible a los líquidos, hipointensa en secuencia T1, que vamos a poder ir a ayudar al tratamiento haciendo una punción por guía ecográfica. Pasamos a la región anterior y el único que vamos a hablar va a ser el tendón tibial anterior, que es el más común en lesionarse de esta región. Es el tendón más grande y el más interno de la región anterior y las lesiones son infrecuentes. Se presentan como una masa en la región anterior. Es este el tendón que vamos a ir a evaluar. Es el tendón tibial anterior, que es este que estamos viendo aquí en esta zona. Y hablamos de que se va a presentar como una masa porque por delante no tiene nada, solamente tiene tejido celular subcutáneo, entonces tiene posibilidad de engrosarse y de crecer sin nada que lo pueda frenar. Entonces vamos a ver un tendón que se produce un engrosamiento, se produce un tendón bien globuloso, bien puede ser fusiforme en esta zona y a veces puede presentar Doppler o no en su inflamación. Vamos a verlo en resonancia magnética con cambio de señal, bien engrosado, bien globuloso y lo vamos a ver con lesiones intrasustancias intratendinosas. Vamos a pasar a la región posterior, que es el tendón de Aquiles, un tendón muy importante que tenemos que evaluar. Está localizado en la parte media, en la región posterior, y es el tendón más fuerte y largo del organismo, formado por la confluencia de los gemelos y del sóleo. Distalmente se inserta en la región posterior del calcáneo. Algo muy característico es que no presenta vaina tendinosa, entonces no va a tener una tenosinovitis, pero sí tiene un paratendón, entonces va a tener una paratenonitis o paratendinitis. En la región anterior al tendón se visualiza el triángulo de grasa, que fue descrita por Kager. El borde anterior del tendón es cóncavo o plano y el posterior es convexo. Eso es muy importante por cómo lo vamos a ver nosotros tanto en la ecografía como en la resonancia magnética, y el 90% de las personas presenta un tendón llamado plantaris, que es plantar delgado, lo nombramos anteriormente, que se encuentra a nivel anteromedial del tendón de Aquiles, y no confundir con lesión parcial de este. El tendón de Aquiles se relaciona con dos bursas, una en la región anterior y otra en la región posterior, y son muy importantes que las podamos identificar porque pueden presentar patología. La patología del tendón de Aquiles se asocia a la sobrecarga crónica y repetitiva. La etiología puede ser multifactorial, como mecánica, vascular, por consumo de esteroides, por fluoroquinolonas, artritis reumatoide y gota. Y la vamos a diferenciar en insercional y no insercional. La insercional va a ser entesopatía por el síndrome de Hadlund o por bursitis retrocalcánea y retroaquilia. Y la no insercional, que va a ser de 2 a 6 centímetros del calcáneo, distal al calcáneo, que va a ser paratenonitis o paratendinitis, roturas y cuadros de patología tendinosa. Recordar, muy importante, que tiene una inserción que puede ser de tipo estriada, como estamos viendo esta imagen aquí, y no hay que confundirla con patología. Eso es también como lo vamos a ver normalmente y como lo vamos a ver en una morfología redondeada hacia anterior y plana hacia el sector posterior. Y esto que se ve y está con el asterisco verde es el triángulo preaquileo de Kager. La convergencia de las fibras del músculo sóleo, como dijimos, también puede ser un poco más baja que el resto del tríceps sural, como le vamos a llamar. Entonces podemos ver que hay áreas hiperintensas en su interior y no hay que confundirlas porque también pueden ser estrías grasas en su interior. Y esto va a ser el músculo plantar delgado, el tendón del músculo plantar delgado, que no hay que confundirlo con una lesión. Las lesiones tendinosas del Aquiles podemos encontrarla con líquido únicamente, que no vemos alteración del tendón propiamente dicho, pero sí vemos un derrame alrededor, como estamos viendo en el corte ecográfico y como lo vemos en resonancia magnética. Eso va a ser una paratendinosis o paratenonitis y van a ser cambios inflamatorios alrededor del tendón y el tendón se encuentra normal. Pero también podemos tener un tendón más globuloso con engrosamiento. Lo vemos también en resonancia magnética y vemos que tiene una lesión intrasustancia, que también lo vamos a ver en los cortes axiales, y eso va a ser una tendinosis
de tipo mucoide. La inserción distal puede presentar calcificaciones y puede tener un entesofito insercional, igual que lo puede hacer la fascia plantar también, como estamos viendo en este caso, tiene el espolón calcáneo posterior inferior para la fascia plantar y el espolón calcáneo posterior superior para la inserción del tendón de Aquiles. La ruptura del tendón de Aquiles, vamos a hacer un diagnóstico por un dolor localizado en la parte posterior del tobillo, hay un defecto palpable en el sitio de lesión, la flexión plantar del tobillo está ausente o es débil, y la prueba de Thompson, donde nosotros podemos comprimir la zona de los gemelos para ver si el paciente tiene dorsiflexión, es negativa. Entonces vamos a ver una ruptura del tendón de Aquiles en una resonancia sin antena dedicada y una ruptura del tendón de Aquiles con una resonancia con antena dedicada. Fíjense la diferencia entre uno y otro. Esto nos puede llegar a servir para ver si hay el paciente que se encuentra como si simulando una posición de equino, como la pata del caballo, vemos que se acerca a los cabos y puede, responder bien a un tratamiento conservador. Las rupturas completas de la transición miotendinosa a nivel del tendón de Aquiles son las más frecuentes y vamos a ver, acá tenemos una resonancia con los cortes A, B y C en los cortes axiales como estamos viendo aquí en dicha región, y si se fijan aparece todavía acá eso continuo, que es esa banda hipointensa bien marcada. Ese va a ser el tendón del músculo plantar delgado y aquí lo estamos viendo en toda la resonancia que estamos evaluando, entonces no hay que confundir de que todavía queda alguna fibra sana, sino de que acá tenemos una ruptura completa del tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles, como dijimos, no está cubierto por una vaina sinovial, la zona habitual de ruptura es entre los 2 o 6 centímetros de su inserción del calcáneo, y la resonancia de las mejores imágenes van a ser las hiperintensas en secuencia de T2. Acá tenemos un paciente con ruptura completa y acá tenemos un paciente con ruptura parcial con lesiones intrasustancias adentro del tendón. También podemos tener tendinosis más microruptura insercional del tendón de Aquiles. Esto sí ya es lesión porque fíjense que no se encuentra en íntimo contacto con el calcáneo, sino que es dentro del tendón propiamente dicho, y también lo vamos a ver en un corte sagital muy bien identificado. Podemos tener otras patologías del tendón de Aquiles como fibrosantomas o engrosamiento fusiforme en el contexto de una hipercolesterolemia familiar, y también podemos tener deformidad de Hadlum, que vamos a tener agrandamiento del tubérculo insercional, un calcáneo posterior superior más alto. Se da principalmente en mujeres que usan taco alto y pacientes con artritis reumatoide. Tiene una tríada característica, va a ser una bursitis retrocalcánea, como estamos viendo aquí en esta zona. Una bursitis retroaquilia, como estamos viendo aquí en esta parte posterior, y una tendinosis insercional. Y aparte tenemos esta deformidad con un pico, una saliencia que se ve muy bien en tomografía, que lo que hace es un calcáneo posterior sea más superior y predispone a la triada de la bursitis por la deformidad de Hadlum. También podemos tener tendinosis no insercional del tendón de Aquiles, un tendón que lo vemos engrosado, mayor a los 6 milímetros que puede tener en esta zona, y ya cuando el estudio lo tenemos que hacer y la medición en un corte transversal o en un corte axial para poder ver que supera esos 6 milímetros y que estamos hablando de una patología propiamente dicha. También podemos tener tendinosis insercional del tendón de Aquiles y hasta podemos ver cambio de señal a nivel del calcáneo en el sector posterior. Y podemos tener ruptura y tendinosis intrasustancia del tendón de Aquiles, como estamos viendo aquí en esta zona, y ya hemos visto algunos otros ejemplos. Bueno, muchas gracias.